Bueno, pues empezamos. Buenos días a todos. Soy Alejandro Golfe, residente de segundo año del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y hoy voy a hablarles de la difusión. Bien, esta es la tercera sesión programada de las 7 durante mi rotación de 2 meses en la Unidad de Pruebas Funcionales del Hospital General de Albacete. Y bueno, sin más dilación, procedo a hablarles a introducirlos sobre la difusión. La difusión es la principal prueba, junto con la gasometría arterial, para evaluar el intercambio gaseoso pulmonar. Esto quiere decir que analiza la transferencia de oxígeno de eritrocitos de capilares pulmonares. Esto se calcula mediante la transferencia del monóxido de carbono desde los pulmones hasta la sangre. Y esto se denomina capacidad de difusión o factor de transferencia. Hay que destacar que como el oxígeno es un gas en la cual la presión pulmonar es muy difícil de medir, se utiliza este gas, el monóxido de carbono, porque tiene unas características muy similares como después expondremos. Y además, como hemos visto anteriormente en la espirometría y en la pletismografía, variaciones en el procedimiento, realización y en las técnicas de cálculo de la difusión influyen en los resultados de la prueba y con ello en la posterior interpretación de los resultados. Bien, esto nada, son ilustraciones en las que se ve pues, que el intercambio de gases y la difusión depende de la ventilación y de la perfusión, procesos ya conocidos por nosotros. ¿Y por qué utilizamos el monóxido de carbono? Bien, porque el monóxido de carbono presenta una difusión similar a la del oxígeno. Tiene un paso rápido del alveolo al plasma y una alta afinidad por la hemoglobina. De hecho, es casi 210 veces superior a la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Y además de esto, la presión del monóxido de carbono es constante y cercana a cero, lo que nos permite estimar la presión alveolar del monóxido de carbono como muy cercana a la del oxígeno en condiciones reales, en lo que se refiere a difusión. Bien, para hacer una estimación y un cálculo lo más exactos posible de la DLCO, es importante conocer los factores que pueden alterar la DLCO, siendo pues, uno de los más importantes el volumen alveolar y en el cual pues, se utiliza la constante de Krogh o la denominada KCO, en el cual la difusión obtenida se corrige en función del volumen alveolar, es decir, el volumen pulmonar del paciente en este caso. Abajo tenemos una representación gráfica en la que vemos que conforme disminuye el volumen alveolar, la KCO o la corrección, según el volumen alveolar, es mayor. Además de esto, pues tenemos otros factores como son las alteraciones hemodinámicas, en las que vemos que entra en juego pues, el volumen capilar, en este caso la perfusión, y esto nos dice que si hay un aumento del gasto cardíaco, habrá un aumento del volumen capilar pulmonar y por lo tanto se verá aumentada la difusión. Además de esto, pues tenemos el ritmo circadiano, en el cual pues a lo largo del día la DLCO va cayendo conforme progresa y es una disminución en torno del 1 al 7%. Además de esto, la postura corporal, en supino se ve incrementada la DLCO y en decúbito se ve disminuida. Y otras situaciones a tener en cuenta también, pues los cambios que tiene la DLCO en función de los ciclos menstruales, presentando el valor máximo antes de la menstruación y el valor mínimo de la DLCO al tercer día de la menstruación. Además también pues, se ve artefactada como hechos como ingerir alcohol, en el que se presenta una reducción de hasta el 15% a los 90 minutos de ingerir pues, esta sustancia. Pero bueno, los factores que tenemos que tener más en cuenta y son para los que se han hecho tablas de valores predichos y de corrección en los laboratorios de función pulmonar es la capacidad, la concentración de hemoglobina, de la carboxiemoglobina y la altura. Como sabemos, pues la hemoglobina es el principal sitio de unión al que se une el oxígeno y en este caso el monóxido de carbono. Por lo tanto, si se ve disminuida esta hemoglobina, se disminuyen los sitios de unión, por lo tanto la DLCO se verá también artefactada y con ello baja. Además, pues aparte de en patologías como la anemia, pues en la poliglobulia, que hay un aumento de la concentración de hemoglobina, pues pasaría lo contrario, se vería aumentada. Lo mismo pasa en lo que respecta a los sitios de unión con la carboxiemoglobina. Si el monóxido de carbono ocupa la hemoglobina, hay menos sitios de unión con el oxígeno o con el monóxido de carbono en la prueba que queremos medir y un aumento de la carboxiemoglobina disminuiría los sitios de unión, por lo tanto disminuiría el valor de DLCO
que obtendríamos de la prueba. No se requiere ajuste ni recurrir a las tablas de valores predichos cuando la carboxihemoglobina es menor al 2%. Pero, sin embargo, es recomendable cuando se sospecha que la carboxihemoglobina puede estar elevada, pues, sobre todo, como vemos en la imagen, si los pacientes son fumadores. A tener en cuenta también, pues, las grandes alturas. Las grandes alturas, pues, como sabemos, tienden a... O sea, la presión de oxígeno está disminuida. Esto quiere decir, pues, que tendremos menos sustrato para unirse al hematíe. Por lo tanto, pues, grandes alturas con menor presión de oxígeno, pues se verá disminuida la del LCO al no tener sustrato. Y las tablas de valores predichos, pues varían en función de la altura, de 100 a 2000 metros, que son la tabla estándar, y de 2100 a 4000 metros, que son las grandes alturas, las cuales pues, se corregiría la DLCO en función de esto. Estas son las tablas de las principales patologías y síndromes que ven aumentadas las DLCO disminuidas, pues destacando en las patologías del aumento de DLCO, el sangrado intraalveolar, los síndromes de Goodpasture, el lupus, las cardiopatías de shunt izquierda-derecha y estenosis mitrales, sobre todo en estadios iniciales, pues tendría relación con el volumen capilar que hemos dicho. Obesidad, entrenamiento físico, crisis asmática y, sobre todo, vamos a focalizarnos también en las patologías que se ven disminuidas la DLCO, siendo pues los casos típicos de enfisema y de PID. Es decir, tendría, como vemos en la tabla de la izquierda, todas las causas que verían reducidas la capacidad de difusión serían las que presentasen una pérdida de la estructura del parénquima pulmonar funcionante, bien sea global por alteración de la membrana y de la sangre capilar, o selectivamente capilar, sin verse alterada el parénquima pulmonar, como viene a ser el caso del tromboembolismo pulmonar, por poner un ejemplo. Bien, una vez introducidos en la fisiología y fisiopatología de la difusión, pues pasamos a comentar las principales técnicas que tenemos para medir esta. La primera de todas sería la técnica del estado estable, la segunda la técnica de la reinhalación y la tercera, y a la que vamos a dedicarle más tiempo porque es la que tenemos disponible en nuestro centro y aparte es la más común, estandarizada y disponible con más facilidad, que es la técnica de la respiración única. Bien, la técnica del estado estable se trata de una bolsa inspiratoria que tiene una mezcla del monóxido de carbono al 0,06% y se recoge con el gas expirado del paciente. Se calcula el consumo del monóxido de carbono y de la estimación de la presión alveolar del monóxido de carbono. Es poco reproducible en pacientes con OCFA y con obstrucción crónica del flujo aéreo y obstructivos, sobre todo. Y actualmente está en desuso en estos pacientes, por lo que hemos comentado. A modo de curiosidad, pues bueno, los nuevos analizadores ultrarrápidos de monóxido de carbono permiten realizar esta técnica pues, en los pacientes con poca colaboración, en los que no se necesita apnea para calcular la difusión y se permite calcular pues, durante el esfuerzo o con ventilación mecánica. En lo que respecta a la técnica de reinhalación, también presenta una bolsa con concentración y volúmenes conocidos de monóxido de carbono y un gas insoluble inerte que es el helio. Tenemos que realizar un vaciado completo pulmonar hasta volumen residual o capacidad residual funcional, un llenado y vaciado rápido en la bolsa durante 30 segundos a una frecuencia de 25 o 30 respiraciones por minuto. Finalmente, cuando tenemos un valor, pues determinamos el volumen total de este sistema y el cálculo de la concentración de monóxido de carbono corregido para el volumen alveolar, la KCO que habíamos comentado previamente. Esta técnica permite un mejor mezclado gaseoso que la anterior técnica comentada y se emplea sobre todo en sujetos pues, con poca capacidad vital, como puede ser pues, los pacientes restrictivos, básicamente, y durante el ejercicio. Bien, y pasamos a la técnica de respiración única, en la que pues se necesitan los siguientes materiales que vemos, un espirómetro con calibración diaria, una fuente de gases, métodos de medición de volumen inspirado y expirado, como son los timógrafos y neumotacógrafos, analizadores de gases con calibración de la linealidad de gases y estabilidad durante el procedimiento y boquillas desechables y filtros antibacterianos.
Las indicaciones, bueno, las he puesto en la técnica de respiración única, pero vendrían a ser las mismas en todo lo que respecta a las técnicas de medición de gases. Y es la evaluación y seguimiento de las enfermedades respiratorias y afección pulmonar de las enfermedades sistémicas, una manera de degradar la afectación pulmonar en estas enfermedades sistémicas. Presenta pues, un importante uso en la evaluación preoperatoria, cirugías de resección pulmonar, pueden ser por reducción de volumen, trasplante pulmonar, y al ser un test muy sensible para detectar patología donde otras pruebas no nos lo muestran, pues es muy utilizado también para el seguimiento de la función pulmonar y de la supervivencia, pues sobre todo pues, en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y en los enfisemas. Las contraindicaciones absolutas son la hipoxemia grave, como son pues, una saturación de oxígeno menor al 75% y niveles de carboxhemoglobina por encima del 10 al 15%. Como vemos, pues eso, podrían, las dos razones serían motivo de gran artefactación de resultados. Esta prueba es importante decir que tiene estas contraindicaciones absolutas. Como habíamos visto en la pletismografía o en la espirometría, todas las contraindicaciones eran relativas, que es lo que se ve en este cuadro. Son prácticamente las mismas contraindicaciones relativas que habíamos visto en anteriores sesiones, pues destacando el neumotórax reciente de menos de 3 meses, infecciones pulmonares como la tuberculosis en estado activo, hemoptisis agudas y sobre todo pues valorar el tiempo de cirugía del paciente al no tratarse la difusión, al igual que toda prueba de función pulmonar, de una prueba que no es urgente. Bueno, antes de iniciar la prueba, pues mismo procedimiento que con las anteriores pruebas de función pulmonar, pues decirle al paciente que venga con una vestimenta cómoda, desayuno ligero, que no tome depresores estimulantes del centro respiratorio. Importante no fumar al menos las 2 horas previas. De hecho, se recomienda que no fumen las 24 horas previas por el depósito de carboxhemoglobina que hemos dicho, que puede artefactar los resultados. Evitar el ejercicio físico intenso al menos 2 horas antes, y ahora en esta prueba pues también dicen que es importante antes de realizarla que el paciente esté en reposo sentado 5 minutos antes de la prueba. Las razones para suspender la prueba son las vistas también en la espirometría, pues accesos de oxígeno, broncoespasmos, síncopes que le pueda provocar al paciente la prueba. En lo que respecta a los procedimientos también, pues los mismos, pero aquí en lo que se diferencia de la pletismografía y de la espirometría es que se recomienda disponer del valor de la concentración de hemoglobina del paciente actualizado. Es decir, el último valor de hemoglobina que tenga el paciente en un periodo de 2 semanas aproximadamente. Por el resto son los mismos procedimientos que seguimos para la espirometría. Y en lo que respecta al procedimiento pues, de respiración única, pues se realizan 2-3 respiraciones en volumen corriente, comprobando pues, que el paciente está bien adaptado a la pieza bucal y no hay fugas. Se hace una aspiración desde la capacidad residual funcional hasta el volumen residual, manteniéndose una meseta expiratoria de más o menos un segundo de duración. Se estimula a realizar inspiración máxima y rápida, menor de 3 segundos y con energía, para alcanzar en torno a un 85-90% de su capacidad vital. Es en este paso, en este momento, donde aquí se sueltan los gases que queremos estudiar. En este caso, pues como vemos en la imagen, un 10% compuesto de helio y un 0,3% compuesto de monóxido de carbono. Después de esto se mantiene un periodo de apnea durante 10 más menos 2 segundos, en torno a 8-12 segundos de duración, para que se vaya realizando el proceso de difusión, y al final se hace una aspiración máxima de manera relajada menor de 4 segundos. Bien, con respecto a los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad de esta prueba, pues los adoptados en nuestra unidad pues son que criterios de aceptabilidad, un volumen inspirado, una capacidad vital, como hemos dicho, que sea mayor del 85%, un tiempo de apnea de 10 más menos 2 segundos, que la técnica, bueno, obviamente esté libre de fuga, sería el primer paso a comprobar del paciente, y que el tiempo de recogida de la muestra sea menor a 4 segundos. En lo que respecta a los criterios de reproducibilidad, el tiempo entre maniobras debe ser de al menos 4 minutos, 4 minutos entre ellas, realizándose un mínimo de 2 intentos y hasta un máximo de 5 intentos.
Aquí veríamos, pues bueno, el dibujo típico de la difusión. Se parte de un volumen tidal, que se realiza una expiración hasta el volumen residual, una expiración máxima, estimando la capacidad vital, pues en un máximo de 85-90 aproximadamente, el tiempo de apnea de unos 10 segundos aproximadamente y la realización de una aspiración. Esto es la representación gráfica de lo que sería el método de respiración única, pues el dibujo anterior. Aquí se representaría la inspiración, el tiempo de apnea y la expiración, que nos daría pues la muestra alveolar y la muestra de gas obtenida. Esto es importante decirlo, y es que el tiempo, en este sentido, el tiempo efectivo de apnea se encuentra como denominador de la muestra alveolar y muestra de gas obtenida. Esto quiere decir que a menos tiempo de apnea, mayor es la difusión que obtendremos. Y estos son los distintos métodos que se utilizan para el cálculo de esta difusión, siendo el método del ESF el que nos va a dar un mayor valor de difusión al tener en cuenta un menor tiempo de apnea. Bien, y finalmente, una vez que tenemos el valor más aproximado de DLC obtenida, recordamos que es normal entre el 80 y 120%, y al que se le ha aplicado pues, las tablas y las correcciones adecuadas que hemos visto anteriormente, pues la DLCO lo que nos permite es gradar el grado de alteración de difusión que tiene, siendo entre 80 y 60 una disminución de la difusión leve, entre 59 y 40 una disminución de la difusión moderada y menor del 40% grave. Esto es importante decirlo que, al igual que pasaba con todos los otros parámetros espirométricos y de la pretismografía que veíamos, estos valores tienen que ser interpretados con prudencia. Esto quiere decir que se tiene que utilizar un límite inferior de la normalidad en función de la población que estemos manejando. Aquí vemos una tabla pues, del principal diagnóstico diferencial de las patologías pulmonares en función de la difusión, y vemos que pues, la difusión se ve alterada, sobre todo en los EPOC tipo enfisema, como hemos dicho antes, siendo un marcador pronóstico, y en la restricción intersticial, en las EPID. Y bueno, a modo de conclusión, concluimos que la difusión es una técnica muy importante en el laboratorio de pruebas funcionales respiratorias para diagnóstico y seguimiento de enfermedades respiratorias y sistémicas, y complementario a la gasometría arterial para valorar el intercambio gaseoso. Es muy importante conocer la realización correcta de esta maniobra para el posterior análisis, así como sus criterios de aceptabilidad y reproducibilidad que hemos expuesto. Y la interpretación de estas pruebas nos ayuda en el manejo clínico del paciente y a estimar, pues, en muchas patologías de ellas, un seguimiento clínico y evolución con factores pronósticos de la enfermedad. Y bueno, este es el final capítulo sobre las pruebas de